Bueno, les damos la bienvenida a todos y a todas en esta nueva edición de UNIPE Virtual. Tuvimos ya una edición previa en el verano, que fue la verdad que muy exitosa, muy gustosa, en el espacio que pudimos compartir desde el área de antropología. Hubo muchos foros que compartimos con muchas de las personas que están hoy presentes aquí, y hoy vamos a iniciar una de las actividades que organizamos también desde el área de antropología. Este es el primer foro y la mesa que se llama Interculturalidad, Vida Cotidiana e Investigación Educativa, Diálogos con nuestras maestras. Esta es una actividad que no solamente es pensada desde el Departamento de Ciencias Sociales y Educación, sino que en particular se enmarca dentro de un espacio de formación que es la licenciatura en Educación Intercultural. En ese espacio con Francisco Fariña y Carla Golé compartimos una experiencia muy interesante, muy rica de formación en una materia, en una asignatura en la que veníamos pensando colectivamente con muchas de las personas que fueron parte de ese intercambio durante el primer cuatrimestre, sobre los aportes de la antropología y la educación y de las ciencias sociales para pensar la diversidad cultural en educación. Hubo muchas de las cuestiones que discutimos sobre los aportes, además de la investigación educativa y la etnografía educativa, para pensar este campo, y muchos de los dilemas y los problemas que actualmente, digamos, vamos encuadrando en lo que llamamos interculturalidad. Así que hoy vamos a tener este espacio guiado particularmente por Carla Gorlé y por Francisco Fariña, que son dos jóvenes antropólogos que están en este momento elaborando sus tesis doctorales y que van a proponer un diálogo con sus referentes locales, que además son sus directoras de sus tesis doctorales, de sus investigaciones de doctorados. Ambas son Gabriela Novaro y Ana Padawer. Son dos personas y dos colegas muy importantes para nosotros, referentes, porque desde hace muchos años ellas vienen dirigiendo y compartiendo equipos de investigación en el programa de Antropología y Educación de la Universidad de Buenos Aires, y en el marco de esos proyectos, de ese programa y de las investigaciones de estas dos colegas, venimos muchos formándonos y además elaborando como preguntas que fueron acompañando preocupaciones muy centrales en torno a la interculturalidad, a la vida cotidiana y a la investigación educativa. En este espacio lo que nos moviliza es pensar las relaciones, quizás lo digo como pregunta, entre dos generaciones que están dedicadas a la investigación, a la docencia, a la intervención, a la extensión, y que van mostrando, me parece, la intención es ir mostrando cómo se van desenvolviendo los temas teóricos, cómo van dando lugar a nuevos recortes empíricos, cómo se van gestando nuevos proyectos que abordan problemáticas más específicas en coyunturas y en contextos diversificados. En este espacio, entonces, tenemos la presencia de Gabriela Novaro, que es doctora en antropología por la Universidad de Buenos Aires y es investigadora del CONICET, y además es profesora asociada de la carrera de antropología. Su área de especialización es interculturalidad, migración y educación. Tenemos también la presencia de Ana Padawer, que también es antropóloga, es doctora en antropología por la Universidad de Buenos Aires y es investigadora de CONICET, es profesora también asociada del Departamento de Antropología y investiga sobre la producción de conocimientos en contextos rurales, focalización en procesos técnicos de la agricultura, la agroindustria y los biomateriales. En el caso de Carla y en el caso de Francisco, ambos son profesores de antropología por la Universidad de Buenos Aires. Carla además es licenciada, son becarios doctorales, en el caso de Carla de CONICET, en el caso de Francisco por la Universidad de Buenos Aires, y su lugar de trabajo es el Instituto de Ciencias Antropológicas. Em, el tema que trabaja Carla es territorio, identificaciones étnicas, conocimiento, memoria y actividades productivas en comunidades PIA del sudoeste misionero. En el caso de Francisco, para que vayamos haciéndonos una idea de sus temáticas,
El título de su proyecto es Procesos de Identificación y Relaciones Generacionales en Contextos de Migración, un abordaje de las prácticas deportivas de residentes bolivianos en el conurbano bonaerense. En este espacio entonces yo ahora me voy a silenciar, voy a administrar un poco las preguntas que van a ir surgiendo seguramente en el chat, y los voy a dejar con una presentación primero muy breve que van a hacer tanto Carla y Francisco, que nos van a contar sus investigaciones, y luego ellos van a abrir un diálogo en una ronda de preguntas con Gabriela y con Ana. Así que yo voy a ir tomando nota de las preguntas que van a surgir en el chat, porque el espacio de intercambio los vamos a dejar para el final. Así que bienvenidos todas y todos. Bueno, tomo por acá la palabra María Laura. Buenas tardes a todas, todos y todes. Bueno, como bien dijo María Laura recién, ahora Francisco y yo vamos a hacer una breve presentación de nuestras investigaciones. Un poco cuento cuáles van a ser los ejes, ¿no? Dar cuenta de qué procesos educativos investigamos, entendiendo desde la antropología de la educación una mirada amplia sobre estos procesos educativos, más allá amplia en el sentido de más allá de los espacios escolares. En mi caso, preguntarme por qué las actividades productivas de los MBIA, de los MBIA guaraníes, que es una población indígena que habita en nuestro país, en especial en la provincia de Misiones, forma parte o puede pensarse como parte de los procesos educativos. En el caso de Francisco, por qué partidos de fútbol organizados por migrantes bolivianos también pueden pensarse como parte de procesos educativos, y un poco en el recorrido que cada uno de nosotros va a presentar, es ver en qué lugar de nuestras investigaciones va apareciendo o se va ubicando la escuela en relación con estos procesos educativos más amplios. Bueno, entonces, empezando por mi caso, con la idea de presentar un poco este proceso de investigación que fui recorriendo, decir que principalmente mi investigación transcurrió afuera de la escuela, pero muchas veces me fui encontrando con la escuela, desde momentos iniciales hasta momentos en los que en la historia misma de las comunidades que intento conocer se fue haciendo importante. Bueno, para ordenar un poco la presentación, les cuento que en general mi investigación se trata de la historia, de reconstruir la historia de cómo se formaron dos comunidades MBIA guaraníes, una llamada Catupirí, otra llamada Andresito, que se ubica en el municipio de San Ignacio, al sudoeste de la provincia de Misiones, en Argentina. Y siguiendo, digamos, este objetivo a lo largo de mi trabajo, la escuela fue constituyéndose como un centro de referencia importante, como una llave de acceso al campo, sobre todo en el caso de la primera de estas comunidades, cuya escuela se encuentra dentro de la comunidad, pero no pasé tanto tiempo dentro de las aulas, aunque tanto la historia de la comunidad como la historia de la escuela, en distintos momentos de esta indagación, se fueron cruzando. Mi investigación sigue el enfoque de la antropología histórica, construida por Rockwell, en donde, digamos, voy indagando la historia de cómo se fueron conformando estas dos comunidades, como dije, a partir de tres problemáticas, ¿no? de las que voy tratando de dar cuenta. Por un lado, primero, ¿no? Para abordar la historia de conformación de estas comunidades, pongo el foco en cuáles fueron las dinámicas territoriales, ya que cuando hablamos de comunidades, ahora en un ratito les voy a mostrar unas fotos y un mapa también, pero primero, para ordenar un poco, les voy a contar cuáles son estos tres puntos principales. Primero focalicé en las cuestiones territoriales de cómo se conformaron estas comunidades, cómo llegaron a estar ubicadas en los espacios en los que hoy las encontramos, localizadas en esos lugares. Y entender esas dinámicas territoriales para estas dos comunidades MBIA guaraníes,
tuvo que ver con ir reconociendo distintos desplazamientos por el territorio Mbuya, que comprende la provincia de Misiones, pero también el Estado Nacional Paraguayo y gran parte del sur y el este brasileros. Estas dinámicas territoriales involucran la movilidad Mbuya, tanto como forma de concebir como de producir el territorio. Para los Mbuya, la movilidad, los desplazamientos son partes y dinámicas de producción del territorio, y también comprender procesos de territorialización y desterritorialización vinculados al avance de las actividades productivas de la sociedad regional sobre un ambiente, en el caso de Misiones y de estos otros territorios que también mencionaba, caracterizados por el bioma denominado selva paranaense, ¿no? Y en estos últimos años también se suman a esos procesos de territorialización y desterritorialización desalojos de comunidades, desmontes dentro de los territorios comunitarios y demás. En segundo lugar, me centré en los procesos de identificaciones étnicas para comprender, ¿no? En esta investigación cómo las identificaciones étnicas se relacionaban con las actividades productivas, sobre todo pensando que para el caso de esta población con la que trabajo, para la población Mbuya guaraní, su modo de ser Mbuya, el ñanderecó, para ese modo de ser, el monte y las actividades productivas ligadas al monte son muy importantes. Cuando hablamos de estas actividades productivas estamos pensando en la agricultura, en la artesanía, en agricultura de ciertos productos, ¿no? Para las chacras, en la artesanía, en la caza, en la pesca, en la recolección de algunos frutos. Bueno, y en tercer lugar, el otro eje de esta investigación tiene que ver con los conocimientos, con indagar, para conocer la historia de estas comunidades, en los conocimientos vinculados a un saber hacer práctico necesario para la reproducción cultural y material de las familias Mbuya que conforman estas comunidades, al menos con las que yo fui trabajando, ¿no? Y con respecto a esta tercera y última problemática, intento dar cuenta de los procesos de conocimiento que acompañaron las dinámicas de territorialización y de identificaciones étnicas, teniendo en cuenta las vinculaciones entre los procesos de territorialización, las identificaciones y las actividades productivas que llevaron a cabo estas familias a lo largo de distintos momentos de sus vidas, por eso un poco esta clave más de la construcción histórica que buscaba hacer. En este sentido, para comprender este proceso en una escala temporal mayor, para realizar esta construcción histórica, fue importante recuperar estudios sobre los procesos de formación de la estructura social agraria del territorio misionero, estructura social agraria que pasa a integrarse y a modificar este territorio Mbuya que les comentaba. Y desde una idea del conocimiento, ¿no? Como un saber hacer práctico, como les decía hace un ratito, fui indagando en los cambios en esas actividades productivas, tanto en aquellas que eran practicadas y que son practicadas por los Mbuya en espacios familiares y comunitarios, como aquellas a las que se incorporaban los Mbuya por fuera de esos espacios comunitarios y familiares y que tenían que ver con estas modificaciones más, digamos, a gran escala, regionales que se iban haciendo en el territorio, en particular misionero. Para esto retomo una noción sobre la que vamos a volver en la conversación con Ana y con Gaby, que es la noción de experiencia formativa, y también la del aprendizaje en la práctica, o el aprendizaje como una práctica, de otra autora denominada Leib, ¿no? Ya que estas nociones vinculadas a los procesos de conocimiento permiten también ver cómo justamente se relacionan procesos de conocimientos con procesos de territorialización e identificaciones étnicas. ¿En qué sentido, ¿no? Por ejemplo, el conocimiento que se va produciendo a lo largo del territorio, a lo largo de estos desplazamientos, de estos movimientos de familias, de personas Mbuya que hoy en día viven en estas comunidades con las que estoy trabajando en la reconstrucción de esta historia, se van relacionando con distintas necesidades, ¿no? que van surgiendo a partir de estas transformaciones justamente en los espacios productivos y en los territorios en general, sobre todo pensando que en el caso de la estructura social, de la estructura productiva, perdón, de Misiones, se fue dando cada vez más lugar a los cultivos
industriales, entre los que se destacan, por ejemplo, la yerba mate, el tabaco y el pino, ¿no? Entonces, en esa organización de una estructura productiva industrial o agroindustrial, en este caso, de la que muchos ya participaban como mano de obra, y ante un creciente condicionamiento de territorios disponibles para la formación de las comunidades, los MBIA, las familias MBIA y las comunidades se fueron encontrando de alguna manera cada vez más cercanas, estoy simplificando mucho, ¿no?, lo que estoy diciendo, pero a las escuelas, ¿no? Las escuelas empezaron a surgir primero como una necesidad, ¿no?, de empezar, como sabemos, para muchos otros procesos de poblaciones indígenas y también migrantes del país, para alfabetizarse, para vinculado, digamos, estos procesos de alfabetización a poder adquirir, por ejemplo, títulos de propiedad de la tierra. Entonces, y poco después de constituirse como una necesidad, fueron apareciendo como demandas de estas mismas comunidades, al punto que en el caso, por ejemplo, de la comunidad Catupirí, la escuela hoy en día se encuentra dentro del territorio comunitario. Bueno, entonces, un poco para ir cerrando, porque podría decir unas cosas más, mostrarles algunas imágenes y darle la palabra a Francisco, un poco lo que trato de plantear en este recorrido es, tanto desde mi investigación como del movimiento de estas personas por el territorio que llegan hoy a vivir en estas comunidades, que ahí les comparto un poco un mapa para que se vea, a ver si logro hacerlo. Ahí se ve el mapa. Entonces, como, digamos, tanto en mi investigación decía, como en la historia de estas comunidades, fue apareciendo la escuela. Si bien yo primero en la investigación me preocupo por más el territorio, los procesos de identificaciones étnicas, el conocimiento que se va dando tanto por fuera de las escuelas, en algún momento también empieza a darse como una demanda a las escuelas y como una apropiación también de estas instituciones. Bueno, como les decía, trabajo en la zona del municipio de San Ignacio, donde se pueden ver acá marcadas varias comunidades mbuyá guaraníes, hay alrededor de 17 comunidades cerca de San Ignacio. Yo trabajo con la comunidad de Andresito y con la comunidad de Catupirí, que queda acá, no sé si se ve que la estoy marcando. Eso fueron las primeras dos de las que existen actualmente en conformarse en este territorio con la forma de comunidades, digamos, actuales, bajo las normativas actuales. Bueno, uno de los ingresos a la comunidad, con la parada del colectivo, acá en este dibujo, que fue un dibujo a partir de un trabajo con mapas que hice un día en la escuela, se puede ver la ruta que lleva desde San Ignacio a la comunidad, los pinos, que son uno de estos cultivos industriales que empiezan a extenderse, bueno, y la comunidad acá justamente con la escuela y demás. También una foto de esa misma ruta, en donde de un lado, del lado de la comunidad, se ve el monte nativo, del otro lado los pinos, que aparecían en el dibujo que les mostraba recién. Algunas de estas actividades productivas ligadas al monte y ligadas también a saberes particulares, a un saber hacer particular, la artesanía, los cultivos en las chacras de las comunidades familiares y comunitarias. Bueno, esta escuela, que en algún momento en estos mapas adquiere más color y más centralidad, como les decía hace un rato, acá una imagen del patio de la escuela, que bueno, es el punto un poco hacia el que íbamos llegando y sobre el que hoy, digamos, sobre el que articulamos nuestras presentaciones con Francisco, ¿no? Cómo va apareciendo esta escuela en nuestras investigaciones. Ahora sí dejo de compartir y le doy la palabra a Fran. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Carla. Hola, buenas tardes a todos y todas. Yo soy Francisco Fariña, bueno, y como bien nos presentaba María Laura, en el principio compartimos equipo de investigación con Carla, pero también con Ana y con Gabriela, que son las referentes del espacio dentro del equipo, ¿no? En mi caso, mi investigación se centra, como dijeron antes, en otro tipo de prácticas que se recortan dentro de las prácticas deportivas, digamos. Me focalizo en prácticas ligadas al fútbol en una población migrante, en este caso no población indígena, sino población migrante, población de residentes bolivianos en la zona norte del conurbano bonaerense, ¿no? En la localidad de Escobar.
En este sentido me focalizo utilizo las prácticas deportivas como ámbito de prácticas empíricas para analizar la construcción de identificaciones, ¿no? De identidades. Las prácticas se revelan como un espacio en donde es bastante palpable o unas prácticas bastante fértiles o pertinentes para analizar estos procesos de construcción de identidades, ¿no? De identidades no individuales sino sociales. Cabe decir que bueno, las identificaciones son un concepto bastante importante dentro de la disciplina de la antropología en la que nos ubicamos, ¿no? Entonces, las prácticas futbolísticas para analizar la construcción, pero también la transformación, ¿no? Las identificaciones como un proceso que está en constante cambio, un proceso de identificación como relaciones dinámicas. Y en ese sentido también el fútbol sirve para analizar en esta población procesos de transmisión de identificaciones, así también como de memorias, de saberes. Y entonces, desde ese lugar, el fútbol en este colectivo ocupa un lugar bastante importante en las relaciones intergeneracionales, ¿no? En las generaciones entre los adultos más grandes de la población boliviana en esta localidad, y sus descendientes, generalmente hijos o nietos que son nacidos en la localidad de destino, ¿no? En Escobar, de padres bolivianos. Así es como el fútbol aquí se revela como una experiencia formativa, que bueno, es un concepto que también venimos trabajando a nivel grupo y sobre el que vamos a seguir hablando después con Ana y con Gabriela, que parte de entender a los procesos educativos no como supeditados o recortados a lo escolar, sino como procesos más amplios que se dan en otros ámbitos. En este caso, en ámbitos deportivos, como unas canchas de fútbol, como polideportivos, como escenarios de práctica cotidiana del fútbol, etc. ¿Qué implica ver el fútbol como experiencia formativa? Bueno, no solamente analizar procesos de enseñanza y aprendizaje del fútbol como un saber concreto, como una práctica en sí, sino como estas prácticas como escenario en que se despliegan estos procesos de transmisión de saberes mucho más complejos que estrictamente lo deportivo, ¿no? De identificaciones, de saberes, de memorias, que remiten a una forma particular, y en esto partimos de un concepto amplio de educación, ¿no? que remite a la forma en que se comprende a la persona educada en sí, que se define a quién es la persona completamente educada, ¿no? Entonces, en ese sentido, el fútbol está involucrado en estos procesos educativos complejos y amplios, que tienen múltiples dimensiones. Bueno, para analizar el fútbol como experiencia formativa, necesariamente tenemos que analizar quiénes son los que estuvieron trabajando en temáticas similares, ¿no? Entonces, podemos encontrar que quienes trabajaron como necesariamente la cuestión educativa ligada al fútbol son los profesores de educación física, las investigaciones ligadas al campo de la ciencia de la educación física. Sin embargo, en este caso, estos autores abordan la cuestión con una intención prescriptiva, ¿no? De definir cómo se tiene que enseñar el fútbol, pero que no es en este caso mi interés. Yo, para analizar el tema, me apoyo bastante en el área de la antropología del deporte o de los estudios sociales del deporte, en que el fútbol, sobre todo el fútbol, porque la mayoría de los autores latinoamericanos se dedicó al fútbol, ¿no? Pero en la actualidad están abordando otros deportes, enfatizaron que el deporte sirve como una ventana, como una puerta de entrada para analizar procesos socioculturales que son mucho más amplios, ¿no? Que no se quedan en los límites, podemos decir, de la cancha de fútbol, sino que aportan pistas, aportan elementos para analizar procesos culturales o socioculturales o sociales que los exceden. Digamos, en este caso podemos decir la producción de identidades. En Argentina y en Brasil contamos con los antecedentes de algunos antropólogos importantes, como son Archetti, acá en Argentina, o D'Amata, quienes enfatizaron mucho y analizaron etnográficamente, como antropólogos, cómo en los escenarios deportivos, en las canchas de fútbol, en las pistas de automovilismo, en los partidos de polo, en el caso de Archetti,
se producen, se consolidan y se transforman formas de identificarse, cómo la gente se agrupa, se define a sí misma como colectivo en contraposición a otro colectivo, ¿no? Esto es bastante evidente, por ejemplo, en las canchas de fútbol. Archetti empezó analizando eso, y entonces hay un fuerte trabajo, por ejemplo, también en Alabarces, de analizar cómo en los escenarios de práctica futbolística se construyen y refuerzan narrativas nacionales, ¿no? Pero no solo eso, no solo identificaciones en términos nacionales, sino también en términos de género. Hay un fuerte área de trabajo sobre masculinidades en el deporte, y bueno, cuestiones de clase social. Esto en el caso de Damata, que es brasilero, hay también un trabajo muy importante. Bueno, desde esta plataforma analizo las prácticas deportivas en la localidad de Escobar, como les decía, y les voy a compartir algunas imágenes. A ver si me sale. Bueno, en Escobar las prácticas deportivas ocupan un lugar bastante central, sobre todo en el escenario de la colectividad boliviana Escobar, que es una asociación de residentes bolivianos muy importante en la zona y a nivel más amplio también. Sobre todo porque es una asociación, todavía no se carga la foto, que su historia de surgimiento, y en este sentido también está bueno retomar este énfasis tan histórico del trabajo de Carla, ¿no? También de mirar los procesos de surgimiento de las colectividades y los grupos. En el caso de la colectiva boliviana Escobar está muy ligada al fútbol. Los entrevistados dicen que la asociación comenzó a formarse en las canchas de fútbol, cuando los residentes bolivianos de la zona, los primeros en llegar, comenzaron a juntarse a armar torneos los domingos, y así empezaron a organizarse para alquilar una cancha. Pasaron de algunos baldíos, como el que se ve a la derecha, a tener predios cada vez más organizados y torneos cada vez más organizados, y así fue armándose una estructura asociativa, organizativa, de la cual, por procesos muy complejos, estoy simplificando, pero surgiría la actual colectividad boliviana de Escobar, que tiene hoy en día una escuela de fútbol, y bueno, en la colectividad ocupan un lugar muy importante esta idea de el deber de los adultos mayores de transmitir a las nuevas generaciones la identidad boliviana, una identidad que remite al origen en Bolivia, ¿no? Y aquí, bueno, un escenario en particular que analizo es un torneo, que es el torneo 6 de agosto. 6 de agosto es la fecha de la independencia de Bolivia, que es, bueno, en primer lugar es exclusivo, o casi exclusivo, en realidad está orientado sobre todo a personas pertenecientes a la familia boliviana, que sean paisanos, ¿no? Y bueno, y ahí se despliegan, por un lado, como podemos decir, necesariamente las nociones de identidad en términos nacionales, ¿no? El ser boliviano. Incluso para participar hay que presentar certificado de haber nacido en Bolivia, o ser hijo o nieto de una persona nacida en Bolivia. Pero también otras identidades que nos meten en un análisis más complejo de ver cómo se articula lo nacional con otras identificaciones en términos regionales o en términos comunitarios, incluso étnicos, bueno, es todo un tema para indagar. En el torneo la mayoría de los equipos, por ejemplo, se articulan generalmente en base a relaciones de parentesco, relaciones de pertenencia a un mismo pueblo, a una misma comunidad en Bolivia, ¿no? E incluso hay algún caso de unos equipos como que según algunos miembros de la colectividad están armados, o sea, se referencian en distintos AILU, que son organizaciones definidas básicamente en función del parentesco, pero también organizaciones políticas muy tradicionales de los pueblos andinos, ¿no? Y muy antiguos. Entonces, hay una multiplicidad de identidades que se despliegan y que complejizan lo que a primera vista puede parecer el despliegue de una identidad boliviana, ¿no? Esencial. Aquí hay, bueno, algunas fotos sobre el torneo, que incluye categoría femenina, que, bueno,
es toda una revolución en el barrio por la cantidad de personas que moviliza, ¿no? Y ahí se ve una foto del Atlético Tarija, ¿no? Muchos equipos que se definen, como decía, en base a la pertenencia a un cierto pueblo de origen. Y bueno, entonces aquí el fútbol se muestra como muy vinculado a cuestiones más amplias, que son lo festivo también, lo celebratorio. En la foto de abajo se ve una comunidad de origen, perteneciente a una comunidad del barrio, digamos, en que integra, bueno, muchas mujeres, y también un jugador de fútbol que acababa de ganar el torneo ese día en la festividad del 6 de agosto. Bueno, entonces en este torneo, y voy a dejar de compartir pantalla, se despliegan también muchas expectativas por parte de los adultos de que la participación de sus hijos colabore en la continuidad de identidades, las identidades de sus mayores, ¿no? Que se habla de herencias, de que las nuevas generaciones sean fieles a sus raíces o conozcan sus raíces. Entonces, el participar en un equipo en que formaron sus padres o sus abuelos tendría un significado muy profundo en relación al mantenimiento de estas identificaciones, ¿no? Y también está ligado a nociones morales sobre cierta preocupación por el alejamiento de estas nuevas generaciones de ciertos patrones morales o de que los jóvenes pierdan de vista la importancia de la vida comunitaria bueno, incluso se habla con términos de preocupación en base a cierta argentinización de las nuevas generaciones. Bueno, y desde este enfoque, que como verán está muy centrado en lo que pasa en ámbitos comunitarios y familiares, también me pregunto por cómo se da la enseñanza de esta misma práctica del fútbol, o el despliegue también de la práctica del fútbol en el escenario escolar, ¿no? Por el cual participan y atravesan todos estos chicos, ¿no? del barrio, porque además de jugar el fútbol en la colectividad, juegan en las escuelas, ¿no? Entonces, a partir de ahí surgen un montón de preguntas que estoy trabajando también etnográficamente con un impasse por la pandemia, sobre cómo en la escuela cuáles son las continuidades, pero también las discontinuidades en los sentidos que adquiere el fútbol en la colectividad, pero también adentro de la escuela, ¿no? Y ahí, surge todo un campo de debates muy amplios respecto a cómo el fútbol fue y es abordado desde la educación física, ¿no? Y hay una diversidad de autores que hablan de ciertas herencias bastante cuestionables en la educación física, con ciertas cargas más bien normalizadoras o disciplinadoras de la educación física, como una herramienta para formar ciudadanos entendidos en base a una identidad universal o una identidad nacional muy estricta, ¿no? Así que, bueno, en este sentido surgen un montón de preguntas que hay que trabajar respecto a los diálogos o la ausencia de diálogos entre la escuela y las trayectorias formativas, ¿no? de los chicos y chicas migrantes por fuera de la escuela. Y eso es una preocupación que compartimos también con varios miembros del equipo, ¿no? Así que bueno, perdón si fui muy rápido. Espero no haber sido muy confuso, pero la idea era presentarles muy escuetamente lo que estamos trabajando, para darle la palabra también ahora a Gabriela y Ana, que como decía el título de la charla, son también en un sentido nuestras maestras, porque son las referentes del espacio en el cual nos estamos formando, y ellas son también quienes fueron moldeando, quienes fueron formando una serie de preguntas, ¿no? de investigación, de las cuales nosotros tomamos, y muchas veces como punto de partida, pero también dialogamos y ponemos a prueba, discutimos en nuestros trabajos etnográficos. Así que ahora le vamos a dar la palabra a ellas. Empiezo en primer lugar presentando a Gabriela. Bueno, ya está presentada, y te quería preguntar a Gabriela, bueno, así a boca de jarro o en términos muy amplios, pero ¿cómo fue el proceso de conformación de sus actuales problemas de investigación, ¿no?
también en algún sentido para saber cómo nació todo, estas preguntas de las cuales nosotros también seguimos retomando al día de hoy. Bueno, buenas tardes y un saludo, digamos, ya voy con la pregunta, pero no quería dejar de saludar y de agradecer, también de transmitir cierta inquietud por el término maestras que nos han, digamos, endilgado a Ana y a mí, que nos pone, a mí por lo menos me pone un poco, me gusta como reconocimiento y me pone nerviosa como suma de expectativa y ni hablar de la cuestión de las generaciones que vamos quedando, digamos, como atrás. Pero bueno, muchísimas gracias y, a ver, yo creo que en el recorrido nuestro, digamos, para hacer algún enlace con lo que ustedes plantearon, esto seguramente lo vamos a charlar un poquito después, pero hay una situación, por lo menos en el mío, un poco inversa en relación a cómo llegamos a los temas que vemos hoy. Nosotros partimos, o por lo menos en mi caso partí mucho más centrada en la escuela, en lo que sucedía en los contextos formales de aprendizaje y, digamos, legítimos de aprendizaje y reconocidos oficialmente como espacios habilitados para transmitir y para formar a las jóvenes generaciones. Y en los últimos años, ya hace varios años, vengo como bastante más descentrada de la escuela y en todo caso repensando la escuela de lo que veo afuera de la escuela. Entonces, por un lado, eso me parece que hace por lo menos es una marca de trayectorias distintas. Otra cuestión que también creo que marca diferencialmente nuestras generaciones sobre cómo construimos los temas, es que en mi caso, y creo que en parte en el de Ana también, nosotros nos formamos y empezamos a trabajar ya como antropólogas en un contexto donde se empezaba a institucionalizar el trabajo en los equipos de investigación. Ustedes, en cambio, creo que llegaron con eso un poco más saldado. Nosotros fuimos parte de una generación, bueno, en mi caso por lo menos yo cursé la segunda parte de mi licenciatura durante, la primera parte de mi licenciatura durante la dictadura militar, imagínense si soy de otra generación, y la segunda durante la transición democrática. Y eso realmente hizo que mi ingreso o mi primera inserción en la investigación fuera en un contexto donde los equipos de investigación de la universidad, en este caso de la Universidad de Buenos Aires, se estaban conformando y se estaban consolidando. Y creo que hubo una marca ahí que es importante, que yo recupero y que es parte de lo que intentamos transmitir a los que vienen, que es la cuestión de la producción colectiva, ¿no? La idea de que la producción tiene mucho de individual, digamos, mucho de trabajo individual, sentado en la silla, leyendo y haciendo cosas, pero tiene muchísimo de cuestión colectiva y de intercambio. Y eso me parece importante. Y otra de las cuestiones que también creo que es parte de mi marca de origen y creo que de la marca que compartimos con otras personas de mi generación, y acá veo colegas que creo que han acompañado esos espacios, es que fue un trayecto que se hizo, sobre todo inicialmente, en el diálogo con otros espacios de desarrollo de la profesión que no eran específicos de la investigación, ¿no? Entonces, y en particular en estos casos, así como se institucionalizaban los equipos de investigación en la Universidad de Buenos Aires, también se institucionalizaban en los espacios de definición de políticas los dispositivos que legitimaban la cuestión de la educación intercultural. Esto no es que empezó, digamos, en estos años, estoy pensando, digamos, fines del 2000, principios principios del 2000, digamos, no es que apareció ahí, pero sí creo que fueron años en que esto cobró muchísima más visibilidad y legitimidad. Acá creo que hay entre los que están presentes algunos compañeros que han estado conmigo en los años en que, por lo menos a nivel del Ministerio Nacional de Educación, la educación intercultural empezaba a ser explícitamente una política de Estado, ¿no? Y eso creo que también marcó recorridos, temáticas y formas de ejercer la profesión. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, creo que en algún momento empezamos dentro de lo que es el programa de Antropología y Educación, al que, digamos, todos los ponentes de hoy pertenecemos, a delimitar un campo que tenía que ver con pensar el lugar de la diversidad en la educación y recuperar, digamos, la discusión sobre qué pasa, además de con las cuestiones de política y de desigualdad, qué pasa con la diversidad, atender a esto como muy explícitamente, y creo que ahí hubo una cuestión, digamos, que a mí me marcó, por lo menos en mi tesis de doctorado y en los inicios, que fue
bueno, discutir y pensar desde la escuela cómo se piensa la cuestión nacional y cómo se piensan las diversas identidades, en particular las identidades vinculadas a los pueblos indígenas y a los pueblos migrantes. Y ahí creo que en lo indígena y lo migrante realmente hay cuestiones que discutir sobre dónde ponemos los límites, ¿no? Donde, yo creo que realmente es para nosotros una pregunta, en el caso de, con Francisco, con María Laura también, que trabajamos con población boliviana, cuánto de lo étnico está explícito y cuánto está implícito, y hasta dónde podemos pensar que es población o no indígena, porque se define o no como indígena. Creo que eso es una pregunta que nos estamos haciendo y que es como muy inherente a los enfoques interculturales, ¿no? Pensar cómo coexisten en simultaneidad múltiples referencias y cómo muchas de esas se explicitan y otras permanecen más invisibilizadas, pero no dejan de tener como impacto y presencia en la forma en que la población experimenta su vida. Y entonces, ahí, digamos, hubo una definición como explícita, creo, y consciente por trabajar con población procedente de Bolivia. En mi caso, por lo menos a mí lo que me interesa mucho recuperar es lo que yo entiendo, y esto es casi una hipótesis, pero bueno, sostenida en investigaciones de otros, ¿no? Que en la población boliviana hay una cuestión de fuerza de lo comunitario que me parece que es muy interesante para pensar, y hay una cuestión de articulación con los estados nacionales que es también muy clave, y una coexistencia de referencias étnicas y nacionales, como decía. Entonces, yo creo que desde ahí, a mí lo que creo que una de las preguntas que me hago, digamos, es cómo esas cuestiones impactan en la forma de proyectar lo que serán las generaciones que vienen, y impacta en la forma en que esa población se vincula con la escuela. Entonces, creo que hay una cuestión ahí para pensar. Y en esos recorridos, digamos, el diálogo con las personas que han trabajado dentro del equipo y en otros equipos con población indígena, que digamos desde los parámetros más tradicionales podría ser definida como indígena, también creo que es muy rico, digamos, para pensar justamente esto que decían tanto Carla como Francisco. Bueno, nos preocupa la relación entre conocimiento y pertenencia, pensando que tanto el conocimiento como la pertenencia y la relación entre ambos tiene una cuestión muy dinámica y se va transformando. Entonces, creo que estos procesos y este tipo de poblaciones y estas formas de articulación que vemos que se generan dan cuenta de eso muy, muy acabadamente. Así que bueno, no sé si respondí mucho a la pregunta, pero más o menos creo que por ahí van las preocupaciones. En mi caso, yo digamos, recupero la cuestión del trabajo en grupo, de todo lo que permite pensar la complejidad de estas poblaciones, el hecho de abordarlas desde distintas entradas, ¿no? Y entonces el poder estar como coordinando el trabajo de un equipo que trabaja sobre esto, pensando el deporte como Francisco, pensando como María Laura las prácticas productivas, en mi caso atendiendo más a las prácticas festivas expresivas, otros que trabajan otras cuestiones desde el mismo espacio empírico, y creo que eso es muy rico. Y al mismo tiempo el diálogo con la parte que está coordinando Ana de la investigación, que, digamos, me parece que nos obliga como a sistematizar y pensar y ver cómo ponemos en diálogo la relación entre conocimientos y pertenencias con otros colectivos que no son migrantes y cuya marca nacional no está, digamos, tan condicionada por el carácter, y lo pongo entre muchas comillas, de extranjería. Así que bueno, ahí no sé si Ana seguramente quiere agregar alguna cuestión a este recorrido medio caótico que hice. Sí, bueno, voy a aprovechar, ¿me escuchan? Bueno, también agradecer como Gabriela la invitación. Voy a ser mucho más sintética porque teníamos como una agenda como de 5 temas y creo que no vamos a llegar, así que muy, muy, muy sintética. Además de todas las cuestiones que Gabriela comentó y que en gran parte se aplican al proceso que pude hacer yo y la gente con la que venimos trabajando, por ahí más específicamente yo hice mi tesis de doctorado a principios de los 90 trabajando con escuelas sin grados, escuelas no graduadas en contextos urbanos, y a partir de ahí pude hacer la historia de vida de un maestro rural, Luis Iglesias, muchos de ustedes lo deben conocer. Él realizó su experiencia como maestro de escuela unitaria entre 1938 y 1954, influenciado por la escuela activa. Ahí los chicos mencionaban la importancia de la historicidad de los procesos. Bueno, la escuela desde hace muchísimas décadas se ha preguntado cuál es la vinculación entre lo que se enseña dentro de las aulas y lo que se aprende afuera, y cómo se aprende en las aulas a través del hacer. Sobre eso Iglesias produjo mucho.
cómo se aprende en relación a un entorno. De ahí surgió mi interés por estudiar cómo y qué aprenden los niños hoy en contextos rurales y cuál es la relación con la escuela. También, como mencionaba Gabriela, lo que por ahí marca nuestro recorrido tiene que ver con una inserción bastante temprana en otros ámbitos de investigación, porque en la universidad y en el CONICET no había mucho espacio. En mi caso trabajé bastantes años en el Ministerio de Educación de la Nación. Acá veo a algunos colegas con los que compartimos ese espacio. Yo trabajaba en el seguimiento de acciones que tenían que ver con políticas de educación rural, financiadas por un instrumento que creo que todavía sigue existiendo, que es el PROMER, y ahí yo fui accediendo a distintas dimensiones o iniciativas que tenían que ver con la ruralidad, como era el plurigrado, que conectaba con lo que yo había trabajado cuando trabajé con la experiencia de iglesias, qué sé yo, las iniciativas de ludotecas para nivel inicial, los lineamientos de secundaria, mismo la EIB, que me dieron un panorama más nacional. Bueno, en ese momento empiezo a trabajar más en contacto con Gabriela, que ya venía trabajando sobre la temática de la interculturalidad. Entonces yo decidí enfocar mis investigaciones postdoctorales en la ruralidad intercultural. Como había una persona solamente del equipo trabajando en Misiones, Noelia Enriz, eso me decidió un poco a trabajar ahí. Había otra gente como Gabriela y otra gente del equipo trabajaba en Buenos Aires o en Chaco. Entonces, por eso es que me fui para Misiones, que es un poco lo que después Carla comentó de su propia investigación. Pero bueno, solo eso para no abundar y que pasemos a las otras preguntas. Gracias, Gabriela, y muchas gracias, Ana. Bueno, el segundo punto un poco que nos habíamos propuesto, creo que engancha muy bien con esto último que decías, Ana, y que en parte Gabriela fue también comentándonos desde su trayectoria y desde cómo fue construyendo su problema de investigación, ¿no? que nos interesaba un poco conocer cómo fue el punto de desarrollo de sus investigaciones en el que, de alguna manera, bueno, creo que, como decía, que Gabriela respondió bastante al respecto, pero estaría bueno retomarlo más focalizadamente. ¿Cómo fue el punto de desarrollo de sus investigaciones en el que decidieron salir, entre comillas, ¿no?, de las escuelas para abordar otros procesos educativos, ¿no? Un poco porque con lo que traíamos con Francisco nos dábamos cuenta de que la escuela fue teniendo distinto protagonismo o importancia en esos procesos educativos que ambos nos proponíamos investigar, siguiendo, bueno, todos los recorridos del equipo en gran parte. No sé, Ana, si querés retomar vos este punto y después Gaby por ahí también. Bueno, como quieran. Bueno, para continuar con el hilo, yo, como les decía, entonces empecé a trabajar en una escuela primaria de EIB, que me habían recomendado en el Ministerio de Educación de la provincia de Misiones por tener una matrícula compuesta casi el 50% por niños mbia guaraní y niños criollos que compartían el aula. Según los datos que tenía la provincia en ese momento, había pocas escuelas que tenían esa característica, y por eso fue que la elegí. Una vez que elegí el lugar, fue muy importante conectarme con investigadores de la Universidad de Misiones, sobre todo Ana María Gorosito Kramer y Gabriela Schiavone, para que me ayudaran a caracterizar el lugar donde iba a empezar a mis investigaciones, que es este municipio de San Ignacio, en relación con este interés que yo tenía inicial, que era la producción del conocimiento del ambiente natural en estos contextos rurales interculturales. Que me contaran cómo eran las comunidades mbia, cómo era la zona de Colonia, y la especificidad respecto a otras zonas de la provincia. A medida que fue pasando el tiempo, yo fui acompañando a estos chicos de esta escuela, que era una escuela primaria de un paraje rural, en su ingreso a la secundaria, en los casos en que pudieron continuar, que fueron una minoría, y generalmente una escuela de la familia agrícola, una escuela agraria. Lo fui acompañando en su incorporación completa a las actividades productivas, que yo ya venía relevando, para poder construir el conocimiento del mundo natural. Yo los acompañaba a los chicos en sus actividades diarias, y también en el vínculo no solamente con la escuela, sino también con otros organismos educativos o técnicos, como es el caso del INTA. Fue así como yo comencé a focalizar en el conocimiento que producían los jóvenes y adultos. Si bien había empezado a trabajar con niños,
como esos niños iban creciendo, y a la vez yo iba reconociendo la importancia, digamos, de la producción de conocimiento en términos intergeneracionales, fui focalizando en la producción de conocimiento de jóvenes y adultos. Bueno, se fueron incorporando otros investigadores como Carla, como Lucila Rodríguez Celín, Mauro Oliveri, Ramiro de Uribe, y en sus tesis ellos fueron tomando distintos aspectos de esta problemática definida en términos generales como la producción de conocimiento en el mundo rural. Y en mi caso, entonces, después de más de 6 años de trabajo de campo, decidí que era el momento de focalizar en una actividad productiva en particular, y por eso fue que yo elegí la producción y la manufactura de mandioca. Que lo elegí porque es un cultivo indígena que fue apropiado por los colonos, o sea, por los agricultores criollos que se fueron estableciendo en la primera mitad del siglo XX, que son los que hoy producen almidón a través de cooperativas. Además, como los productores y los indígenas tenían múltiples actividades vinculadas con el entorno natural, profundizar en un cultivo en particular era importante para mí para poder describirlo en detalle. Estudiar la producción de conocimiento dentro y fuera de las escuelas es fundamental, porque si bien se debatió desde el momento mismo en que se crean las escuelas como instituciones donde las jóvenes generaciones aprenden separadas de los adultos, es decir, que no se forman naturalmente a partir de su incorporación en las tareas que los mayores o que los expertos hacen, en el último siglo, y especialmente en las últimas 3 décadas, diría yo, ese proceso cambia drásticamente y aceleradamente. ¿Por qué? En parte por la expansión y la masificación de la tecnología digital, que implica que los niños se puedan incorporar desde muy pequeños a espacios que no podrían transitar mediante vínculos cara a cara. Se pueden relacionar con otros interlocutores, otros contenidos y otros procedimientos o formas de aprender que exceden a la familia, a los vecinos y a la escuela. En sí misma, esta forma de aprender mediada por la tecnología es distinta, y las comunidades de práctica, que es un concepto con el que nosotros trabajamos, Carla mencionó a Jean Lev, las comunidades de práctica mediadas por la tecnología digital son muy diferentes. Las formas de autonomía, los vínculos entre pares, la adquisición de la experticia son diferentes. Obviamente que esta tecnología está totalmente relacionada con otras de la vida cotidiana, como sucede siempre con el conocimiento técnico. Eso nosotros lo vimos ahora exacerbado en este momento de pandemia, ¿no? Donde nosotros vimos cómo la gente fue aprendiendo a hacer cosas cotidianas mirando videos de YouTube, además de hacer tareas escolares. Si la escuela enseña matemática y yo tengo que medir para hacer una mesa, ese vínculo entre el adentro y el afuera de las instituciones se ve ahora también atravesado por estas tecnologías digitales que amplían mis interlocutores, la forma en que yo entiendo lo que hago y cómo lo hago concretamente. Sin duda que esta tecnología, y va a surgir en las preguntas, está atravesada por relaciones de desigualdad y experiencias interculturales de vida particulares, porque las relaciones con los objetos técnicos y la cultura objetivada son siempre situados. De ahí que me interesara a mí profundizar en la confluencia de la antropología de la educación con la antropología de la técnica, que es lo que vengo haciendo cuando focalizo en la mandioca, pero en realidad podría hacerse con cualquier actividad y con cualquier asignatura escolar. La mecánica de autos, la contabilidad, las danzas, o el fútbol, como decía Francisco, o las actividades productivas en general, como decía Carla, todas pueden tener un correlato, tienen de hecho correlatos dentro de la escuela, y son mediadas por distintas tecnologías que los sujetos se apropian. Listo. No sé, Gaby. A ver, no, yo solamente quería agregar un par de cositas, digamos, a lo que dijo Ana y a cómo este tema dentro de la escuela y fuera de la escuela nos atraviesa. Digamos, yo creo que junto con atravesarnos por esta relación y digamos, hacernos muchísimas preguntas en torno a esa relación, también creo que es importante quizás empezar a diferenciar cuánto de esa dicotomía tiene que ver con la relación entre lo instituido, los espacios instituidos de construcción y transmisión de saber y conocimiento, y los espacios que no estén atravesados por lo instituido, pero que parecen como permeables a relaciones sociales más flexibles. Entonces creo que esa cuestión hace que dentro y fuera de la escuela, a veces, si yo voy a pensar en la transmisión de una práctica o de un saber
en un espacio institucional, por ejemplo, se me ocurre la colectividad boliviana de Escobar, donde hay una escuelita de fútbol, y donde hay un horario, y hay un profesor, y hay alumnos, digamos, todo eso toma una forma instituida que lo hace a lo mejor mucho más similar a lo que sucede en un espacio escolar tradicional que a otro tipo de prácticas que por ahí suceden en la escuela en un recreo, donde también hay transmisión de conocimiento. Entonces, lo que quiero decir es que el tema dentro y fuera de la escuela en realidad encubre muchas otras formas de pensar las diversas situaciones donde enseñamos, aprendemos y construimos conocimiento. No sé si por ahí fue medio confuso, pero me parece que, digamos, no nos tenemos que quedar solo con la dicotomía dentro y fuera de la escuela, por un lado. Por otro lado, recuperando, digamos, las experiencias que traían mis compañeros, yo quería como también dejar planteada una cuestión, una pregunta que por ahí se puede retomar en el debate, que de ninguna manera para mí, digamos, esta cuestión de atender a las formas en que se enseña y se aprende fuera de la escuela significa deslegitimar el conocimiento escolar. ¿No? Creo que eso es importante y que ahí, digamos, y lo digo porque creo que algunos colegas que trabajan por ahí en estos temas tienen como esta idea de que, bueno, todo lo que se aprende en la escuela, porque es un saber descontextualizado y qué sé yo, está mal, y que en realidad tenemos que ir a un aprendizaje de otro tipo en espacios comunitarios. Y no, digamos, yo creo que en realidad, esto lo dejo para discusión, pero por lo menos por ahora pienso esto, a lo mejor dentro de un tiempo me contradigo, es que hacen a la forma escolar en torno a la sistematicidad, el seguimiento, digamos, la gradualidad, que para nada uno diría, bueno, son, digamos, tienen que ser revisados en su matriz. En todo caso, hay muchas cosas que seguramente de la escuela tienen que ser revisadas, pero yo no sé si esa es la que más revisada tiene que ser. Eso, por un lado, digo, para tirar una pregunta quizás para el debate. Y después sí, creo que ya no yendo a la cuestión de cómo pensar solo el conocimiento, sino cómo realizamos nuestras investigaciones, lo cierto es que, y esto lo hemos experimentado en el trabajo colaborativo que hace muchos años hacemos con María Laura Díez, acá la tengo, digamos, nosotras pasamos de trabajar juntas en Lugano, donde, también con población boliviana, donde el trabajo se hizo desde la escuela y empezando por la escuela, y el salir del formato donde te asocian como investigadora una maestra o una profesora, nos costó mucho cuando quisimos hacer otras cosas en el barrio. Cuando yo empecé a trabajar en Escobar, conscientemente decidí no ir a la escuela por bastante tiempo y empezar trabajando con las familias y referentes de las organizaciones. Y creo que eso realmente habilitó que cuando después fuera a la escuela fuera con otras preguntas y otras miradas. Entonces, digamos, son recorridos con los que no dejamos de mirar la escuela, pero que creo que podemos también hacerle preguntas justamente que más coherentes con esta idea de que lo educativo es más que el conocimiento que se transmite en el espacio formal del aula, con más elementos. Y digamos, en mi caso en particular, solo para ejemplificar en un segundo, yo creo que lo que hemos relevado en torno a la preocupación sostenida de las familias y las organizaciones bolivianas porque sus hijos sigan siendo bolivianos, aunque no hayan sido aquí, digamos, aunque quizás ni siquiera conozcan Bolivia, creo que eso plantea una forma, digamos, una pregunta que se le tiene que hacer a la escuela: ¿qué pasa con las identificaciones que la escuela sostiene en contextos donde la población puede pensar simultáneamente la referencia a Argentina y a Bolivia? Pero digamos, la profundidad de ese dilema, yo creo que solo lo podemos ver si salimos un poco de la escuela para volver a entrar, en todo caso. Bueno, gracias. Bueno, muy interesante. Algunas puntas que van surgiendo. Va a decir que estamos muy exquisitos, pero queríamos preguntarle también, ustedes trabajan, bueno, trabajamos también en contextos bastante disímiles, en un caso en el conurbano bonaerense, bueno, cerca de Buenos Aires, y en otro caso en San Ignacio y lugares de Misiones, donde está bastante en juego, ¿no?, las cuestiones ligadas a los saberes y los conocimientos adentro y fuera de la escuela, o en espacios más o menos instituidos de enseñanza y aprendizaje, en las que se pone en juego la transmisión, esto que muchos denominan la transmisión cultural, ¿no?, la continuidad o discontinuidad de identidades, de saberes, de memorias. Queríamos preguntarles, bueno, ¿cómo empezaron a trabajar con, bueno, o qué aportes
implica la etnografía para trabajar esta idea de la transmisión cultural, ¿no? Y cómo interpela sobre todo los ámbitos escolares. No sé si se entiende la pregunta, en todo caso reformulamos. Sí. ¿Querés que comience yo, Gaby? Bueno, no, lo que nosotros fuimos viendo, en particular en las escuelas de IBE en Misiones, y discutimos en el equipo comparando lo que veían los otros colegas en Chaco y en Buenos Aires con población indígena o con migrantes, era que en las últimas décadas se había producido un proceso de reconocimiento progresivo de la importancia de que las escuelas transmitieran o enseñaran acerca de las tradiciones locales o indígenas, un poco lo que estaba planteando recién Gabriela con respecto a la pregunta sobre la legitimación de ciertos saberes o conocimientos. Ese proceso era resultado de procesos, digamos, de procesos largos de demanda de los propios colectivos, y también de normas internacionales y de políticas nacionales que impulsaban esa valorización. Al mismo tiempo, lo que veíamos que sucedía en estos espacios que, como decía Francisco, son muy disímiles, era que esos conocimientos tendían a rigidizarse, a volverse estáticos, en la búsqueda de transmitir algo auténtico, algo incontaminado, porque justamente por eso era valioso o legítimo de ser enseñado en la escuela. Esta idea de que hay una cultura valiosa que no cambie, que se transmite siempre igual de generación en generación, desde el culturalismo en antropología, o desde las vertientes teóricas más ligadas al marxismo, diríamos, se reproduce en la escuela, fue muy discutida, ¿no?, por la antropología. Por eso nuestro aporte consistió en ir visibilizando esa rigidización curricular de los contenidos culturales, entre comillas, ¿no?, pero también ir viendo cuando en las escuelas ese formato se rompía, a veces exprofeso, o a veces inadvertidamente, ¿no? Un ejemplo que trabajamos en un artículo, y que tiene que ver con el contexto vía guaraní, es, por ejemplo, la enseñanza de música y de canciones a través de coros de niños, que interpretan canciones en vía guaraní, y digamos, ese formato no es tradicional bajo esa forma, si uno se remonta hacia otras generaciones y a las prácticas propias del colectivo. Y sin embargo, se fue incorporando y sumando al currículum escolar en muchas instituciones a partir de la actividad de los auxiliares docentes indígenas. Además de que no se estaba sumando algo intacto, sino algo en transformación, lo que en sí mismo es muy bueno y muy interesante para analizar, lo que nosotros veíamos y escribimos en ese artículo es que lo que también se enseñaba a los chicos criollos o colonos eran canciones en vía que eran en sus letras muy críticas respecto a la expulsión de los indígenas del Monte Misionero. Lo que nosotros veíamos es que eso no era una decisión consciente necesariamente de los ADIs, de los auxiliares indígenas, sino que ellos enseñaban lo que ellos cantaban, pero como cantaban eso, entre otras cosas, introducían un poco involuntariamente, un poco a conciencia, dependiendo del caso, dependiendo del momento, una crítica social, una cultura que cambiaba a las clases de música. El concepto de apropiación de Elsie Rockwell, además del de experiencia formativa, es muy útil para describir este tipo de procesos, porque refiere a cómo los sujetos nos apropiamos de los recursos objetivados en el ambiente inmediato para producir cultura o para entender el mundo, en este caso utilizando cantos que son reconocidos como tradicionales y que van cambiando a lo largo del tiempo en el propio formato escolar. Gaby, no sé si querés ampliar o sumar algún otro aporte. A ver si por ahí yo si entendí un poco por dónde iba la pregunta y las dudas ahora. Yo creo que si nos planteamos esta cuestión de, bueno, ¿qué particularidad tiene un aporte, un enfoque antropológico y etnográfico para pensar lo educativo? Y digamos, yo creo que la cuestión que pone Ana para mí es fundamental en las escuelas, ¿no? Discutir este tema de cómo desde el discurso escolar el lugar habilitado que se da a esas presencias suele tener un formato así de estilo un poco folclorizador,
y con una, digamos, pregunta o un mandato de recuperación de lo que se considera lo auténtico y lo tradicional y lo ancestral. Realmente creo que ahí hay como todo un desafío que discutir con las escuelas sobre, bueno, cómo pensar, por un lado, en dar lugar a lo que ha sido negado, ¿no? Como producciones culturales que no han tenido lugar y que en buena hora el sistema educativo debe habilitar, debe visibilizar. Y por otro lado, cómo hacer de eso algo que vaya un poco más allá, digamos, de ese formato. Por eso, ir más allá quiero decir que a lo mejor el formato es medio inevitable, y además, como la misma Ana en algún texto que a mí me gusta mucho desarrolla, digamos, es la forma en que las mismas comunidades y a veces las mismas familias demandan estar presentes en las escuelas, ¿no? Esta idea de, bueno, llevar el conocimiento de una práctica, de una comida, la forma de elaboración de alguna artesanía, eso como algo que es un modo en que las familias y las organizaciones indígenas y migrantes encuentran una manera de estar que podría tener como legitimidad. El tema yo creo que es quizás no criticar eso, sino pensar cómo a partir de eso se pueden construir otras cosas, ¿no? Y cómo, básicamente, lo que creo que muchas veces no sucede es que junto con eso los que tengan legitimidad sean los mismos colectivos, ¿no? Entonces, a veces aparece esta idea de que se da lugar a la cultura, pero los colectivos, con toda su dinámica histórica compleja, contradictoria, etcétera, no tanto. Entonces creo que algo de eso podría tener que ver, y también creo que en algo de eso la antropología tiene como una vigilancia y algunos elementos como que aportar para pensar la relación entre conjuntos sociales y producciones culturales, por un lado. Por otro lado, yo creo que además de las cuestiones que recuperaban, a mí me parece que hay una cuestión como muy clave, que son las herramientas que la antropología, desde la antropología clásica tenemos, digamos, y que por supuesto que están ayornadas con todos los desarrollos contemporáneos, para atender a los sentidos, los significados locales, ¿no? Para pensar, bueno, ¿qué significa en esta comunidad la idea de un niño, la idea de la crianza, la idea, digamos, de la formación? ¿Cómo pensar eso? ¿Cómo, digamos, atender esos sentidos locales? No necesariamente ni adherir ni quedarse con eso, pero sí escucharlos, y desde ahí poder pensar, bueno, cómo la formación dialoga con eso, cómo se pelea con eso y cómo pensar una forma, digamos, de construcción de una propuesta educativa más inclusiva en el sentido de dar lugar a eso, y a veces, muchas veces, sabiendo que eso es algo a lo que no nos gusta, ¿no? Digamos, y ahí me parece que está, para mí, el desafío mayor, que es, bueno, ¿qué hacemos para entender prácticas en los colectivos con los que trabajamos? Seríamos deshonestos si dijéramos que no las registramos. Prácticas sobre la crianza, sobre la formación de sujetos que a veces tienen unas connotaciones de mucho disciplinamiento, digamos, bueno, ¿cómo hacer para comprender esas prácticas, para dialogar con eso y para sostenerse, digamos, en paradigmas de derechos a los que tampoco queremos renunciar? Entonces creo que ahí hay algo como muy interesante para dialogar desde estas situaciones que en algunos momentos hemos dicho son situaciones que nos incomodan. Porque con lo cómodo, digamos, es muy fácil, pero ¿qué pasa con las situaciones que nos incomodan? Por ejemplo, cuando los sujetos reivindican esas presencias desde lo tradicional y nada más, cuando el único lugar habilitado es ese, y cuando las familias y organizaciones, por ejemplo, demandan disciplina a la escuela, y qué hacemos con el discurso de derechos con eso. Entonces creo que ahí hay, para habilitar esos diálogos, me parece que hay varios elementos como interesantes. Bueno, cuántas cosas ya, y el tiempo, como siempre, nos está corriendo, pero la verdad es que, nada, bueno, creo que venimos eso, como decía Francisco, abriendo, o vienen sobre todo Ana y Gaby con el recorrido que están planteando, abriendo un montón de puntas. Entonces, para ir cerrando y ver qué podemos retomar ahora en una puesta en común, antes de pasar como a la puesta en común y a preguntas que puedan haber surgido de quienes están también participando de este encuentro, nos quedaban otros dos puntos para abordar, que si tienen ganas cada una, digamos, puede retomar el que prefiera, ¿no? Que tenía que ver sobre qué saberes y conocimientos que circulan en ámbitos comunitarios se encuentran trabajando hoy, que también, sobre todo, Ana, creo que desde el recorrido que planteó en torno a la mandioca nos fue, en torno a esta llegada a la producción de conocimiento en torno a la producción de mandioca,
algo nos fue diciendo, pero también Ana, si querés retomar algo sobre esto, y Gabriel o Gabriela, en el caso de tu investigación, y qué caminos vislumbran a futuro en el campo de sus investigaciones, ¿no? ¿Qué escenarios y preguntas se van presentando como principales, o qué vacancias van encontrando? Que bueno, en esto último también, estas últimas problematizaciones que traía Gabriela, creo que hay también más cuestiones para seguir abordando. Lo que quieran sobre estos dos puntos, como para ir cerrando esta parte del diálogo y poder tener un intercambio mayor. Gracias. ¿Empiezo yo, Gaby, o querés empezar? Bueno, bueno, lo que yo quería decir un poco para cerrar es sobre esta que venimos charlando sobre la producción de conocimiento dentro y fuera de la escuela, qué cuestiones hemos visto y qué cuestiones nos interesa seguir trabajando. En particular, lo que yo vengo viendo es que el conocimiento que tiene que ver en general con la agricultura, o sea, uno lo puede pensar como ligado al mundo natural, pero después tiene también otras complejidades y otros componentes, suele entrar en la escuela en espacios diferenciados, ¿no? La huerta en la primaria, incluso en la secundaria, por ahí se diferencian las materias teóricas de las prácticas, ¿no? Por ejemplo, en las escuelas agrícolas tenemos la química en el aula y el taller de producción de cerdo en un espacio diferente. El INTA mismo, como institución, escinde las estaciones experimentales y las extensionistas, ¿no? Lo que nosotros estamos tratando de hacer es de discutir esa decisión entre lo teórico y lo práctico, que un poco Gabriela mencionaba para plantear, para abrir a preguntas, ¿no? Que en realidad conecta con oposiciones entre el conocimiento abstracto, universal, moderno, versus el conocimiento práctico tradicional, indígena o campesino, porque como decía antes, aún el conocimiento más abstracto se produce en situación, y las situaciones más concretas son plausibles de formalizarse. Por otra parte, nada es transferible directamente, que es un poco lo que muchas veces desde la escuela se supone cuando, digamos, se plantea esto de que la escuela se enseñan abstracciones que después se pueden transferir a los distintos espacios. Nosotros lo discutimos no como un principio general, sino tratando de mostrar cómo esas oposiciones son en realidad construcciones sociales e históricas que no se corresponden con lo que pasa realmente. Donde los conocimientos se producen mediante tradiciones que se van sedimentando, tradiciones de conocimiento que se van sedimentando, donde cada vez que hacemos algo imitando a alguien, lo vamos cambiando, y a la vez vamos cambiando el mundo en ese hacer. Pensar que hay espacios muy diferentes, el de la abstracción y el de la práctica, lo que hace es perpetuar jerarquías donde el conocimiento legitimado se impone o se transfiere o baja a los espacios de conocimiento práctico, pero no se corresponde con la realidad, con la forma en la que se produce conocimiento realmente en el mundo social. En la mandioca esto lo podemos ver de manera concreta. Yo escribí algunos artículos sobre ese tema, a partir de la producción del conocimiento sobre las formas en que se debe ordenar el ambiente para el cultivo, donde se aprende características del suelo, el clima, la reproducción de las plantas, el cuidado para evitar plagas y enfermedades, la cosecha, la elaboración de harina y almidón, donde hay formas de hacer que van cambiando a lo largo del tiempo y los distintos espacios. Entonces las redes sociotécnicas que incluyen a ingenieros, agrónomos, productores criollos o indígenas, están en diálogo, y podemos decir, entre comillas, que hacen juntos, aun cuando están insertos en una estructura que jerarquiza ciertos conocimientos sobre otros. Eso es un poco lo que venimos viendo, y entonces a futuro, y pensando sobre todo en la cuestión de la interculturalidad en relación a este cultivo, me parece que el desafío mayor, digamos, en nuestro caso, es sistematizar conocimientos vía sobre el cultivo y la manufactura, que han sido apropiados, son utilizados por los colonos y criollos, quienes son desde la mitad del siglo XX los interlocutores privilegiados del Estado para procesos de apoyo a la producción. Entonces, tanto la agroecología como los desarrollos de la mandioca como biomaterial, en realidad conectan con conocimientos técnicos indígenas. A partir de ello se puede problematizar el deterioro que implica el vínculo humano con el entorno
cuando predominan principios modernizadores y extractivistas. Sin volver a crear oposiciones que no se corresponden con la realidad, sería interesante ver cómo estas tradiciones que debaten el modelo más hegemónico sobre la producción agrícola y comienzan a expandirse entre los criollos, la agroecología, la sustentabilidad ambiental, pueden eventualmente sedimentar y articularse fructíferamente con redescubrimientos, apropiaciones o reactualizaciones de tradiciones en vía que parecen bastante coherentes con ellos, en términos de sus principios y postulaciones principales. Eso es un poco lo que estamos viendo y hacia en lo que estamos pensando a futuro. Bueno, a ver, yo creo que la cuestión esta que trae Ana y que me parece que a lo largo de la charla apareció todo el tiempo, ¿no? de los saberes, la cuestión de las formas del saber y las legitimidades y las pertenencias, me parece que creo que es una de las cuestiones como más interesantes para dialogar. Quizás solamente una referencia muy, muy breve a cómo algunas cuestiones de estas relaciones, digamos, continuidades y rupturas entre las prácticas en espacios fuera de la escuela y en la escuela, una ejemplificación como muy breve con lo que yo vengo trabajando, que son contextos más expresivos, festivos, por lo menos, bueno, hasta ahora. Ahí yo creo, digamos, que hay que pensar, a ver, a mí me sirve como mucho de ejemplo de preguntas para hacer a otros ámbitos de prácticas. La pregunta, bueno, ¿qué sucede cuando una práctica que se practica con determinados sentidos y en determinado contexto de prácticas en los espacios comunitarios se traslada a la escuela o pareciera que se traslada a la escuela o el discurso social de la escuela dice que lo traslada? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una danza que en un espacio comunitario de movilidad, porque no es el espacio comunitario donde esa práctica surge, pero sí donde se traslada en un contexto de movilidad a la Argentina? ¿Qué pasa con esa danza? ¿Qué significados tiene en torno a la afirmación de la pertenencia, a la forma en que el colectivo se visibiliza hacia afuera y a lo que quiere transmitir a las siguientes generaciones, cuando eso se hace en un contexto comunitario y cuando ese tipo de prácticas se trasladan a la escuela? Y creo que lo mismo lo podemos pensar con la lengua, con las formas, digamos, con una feria artesanal o con lo que sea, digamos, que es, bueno, cuáles de los significados de esa práctica se sostienen, cuáles se reelaboran y qué nuevos significados aparecen cuando eso se transforma en un conocimiento escolar. Y ahí, digamos, yo creo que hay realmente como mucho que pensar sobre, bueno, como decíamos, un formato escolar que no tiene por qué ser desacreditado en su raíz, pero al que sí tiene que ser repensado en muchos sentidos, y creo que en estos también. Y digamos, yo creo que hay que seguir discutiendo, digamos, junto con el tema de los saberes, el tema de las identificaciones. Me parece que son dos temas que no pueden, digamos, porque estamos hablando de cuál es el modelo de sujeto. Yo creo que es eso, ¿no? ¿Qué tiene que saber y cómo tiene que ser? Y creo que no son cosas que se puedan escindir, ¿no? Y entonces creo que ahí vamos con la relación entre conocimiento y pertenencia. Por eso creo que con eso, junto con eso, me parece que todos estos temas, por ahí ya lo dijimos muchas veces, pero no nos cansamos de repetirlo, no interpelan a las escuelas con población indígena y migrante, interpelan a las escuelas, ¿no? Interpelan a las escuelas en general y a lo que consideramos conocimientos que se deben transmitir. Por eso me parece que el tema del nacionalismo y el modelo de civilización y de sujeto son cuestiones que tienen que discutirse junto con los conocimientos que acreditamos y la forma en que los acreditamos. Y después, creo que con respecto a las preguntas sobre el hoy, me parece que son preguntas que no podemos dejar de hacernos sin tener en cuenta que se nos abre un interrogante absoluto, casi una especie de agujero negro, sobre qué va a pasar con todas estas cosas en los años que vienen, digamos. Creo que en las situaciones, las formas de sociabilidad, las movilidades permitidas y bloqueadas, y las nuevas formas de relación con el conocimiento van a suceder en un mundo que todavía no tenemos ni la menor idea de cómo va a ser. Pero donde creemos que todas estas cosas algún lugar van a tener. Entonces, la verdad que ahí no sabría mucho qué decir más que compartir la angustia de una pregunta que no sé qué respuesta tiene hoy en día. Así que bueno. Bueno, una serie de interrogantes muy amplios que vienen muy a colación. Bueno, no sé, Car, si tenías alguna pregunta más para hacerles. La verdad que sirvió, No, sí, sirvió mucho para tirar muchos cabos de
nada, interrogantes, ¿no? Podríamos seguir un rato más con esto, me parece. Sí, creo que estaría bueno por ahí retomar algunas, no sé si tengo la lucidez suficiente para sistematizarlas, pero bueno, creo que en cuanto a esta instancia de diálogo y de preguntas, a ver si entre todos los que estamos acá participando, no sé, alguien más tiene ganas de decir algo o de retomar algunas de estas cuestiones. No sé si hubo alguna pregunta en particular, pero creo que bueno, queda bastante, bastante claro esto que veníamos trayendo como punto de partida de qué involucran los procesos educativos, ¿no? Y estos como adentro y afuera de la escuela, que sí, como decía de alguna manera Gabriela, tal vez son formas de pensar nuestros recorridos y no una forma de insistir en esa separación, sino formas, eso, de pensar estos recorridos investigativos. A mí me pasa un montón también pensando dentro y fuera de las comunidades, también muchas veces que bueno, Ana de alguna manera traía casi al final con estos conocimientos que se van correspondiendo a algunos colectivos, algunas prácticas o algunos modos de ser, podríamos decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, ¿cómo vamos pensando más estas conjunciones que estas separaciones de alguna manera? No sé si vos, Fran, si María Laura, si alguien de los aquí presentes, si Ana, si Gabriela quiera retomar algunas de estas cuestiones para seguir pensándolas conjuntamente. Hubo algunos comentarios, perdón, Carla, hubo algunos comentarios ahí en el chat, no tantas preguntas hubo inicialmente. De todas maneras, en estos minutos que nos quedan podemos abrir el micrófono para alguien que quiera hacer alguna pregunta. Solo menciono que Griselda hizo una pregunta a Carla, que digamos era si la escuela es intercultural bilingüe, referida a tu presentación, la presentación de tu proyecto, y de qué manera se articulan los conocimientos de la comunidad y los abordados en la escuela. Así que esa la dejo por ahí. Después hubo muchas intervenciones en alusión al gusto por las presentaciones de cada uno, la importancia de las cuestiones que iban señalando. Y por allí Erika hizo algún comentario cuando escuchaba a Ana en relación a que la escuela se trabaja la apicultura. Entiendo que hace referencia, digamos, a los procesos que ella registra en ese espacio. Así que por allí no sé si hay alguna otra pregunta, si no yo también me apunto a alguna cuestión, pero sobre el cierre. A ver si Mariana también está por allí diciendo algo. Si alguien quiere tomar ahora, de las personas que tienen preguntas en este momento, quiere tomar el micrófono, puede hacerlo también. Hay una pregunta más. Mariana Cazorla dice, muy interesante, la demarcación dentro y fuera, que nos invita a pensar los intersticios y en el sentido fuertemente histórico y social de la escuela. ¿Qué puntos de encuentro hay entre estos recorridos de investigaciones con la línea decolonial? Bueno, esa es otra pregunta que aparece por allí. Bien, respondiendo puntualmente a la pregunta sobre si la escuela sobre la que más hablé en la exposición es intercultural, que es una escuela que está dentro de una de las dos comunidades a las que referí, la escuela que está dentro de la comunidad de Catupurí, sí, es de educación intercultural bilingüe, de gestión privada, depende del obispado. Bueno, hay un montón de cuestiones para ir caracterizando las diversas escuelas que hay en lo que conozco de Misiones, pero esas son las características de esa escuela, y es una escuela que se conformó hacia la década del 90, que primero también tuvo que ver más con la alfabetización de adultos, y después estuvo en otro espacio comunitario cercano al de Catupurí, que era otra comunidad, y después pasó a estar en esa comunidad. Así que sí, no sé qué más había en la pregunta, creo que había algo más que estoy dejando fuera. ¿Cómo se articulaban? ¿Cómo la escuela, digamos, retomaba algo así, ¿no? los conocimientos de la comunidad? Bueno, en particular en la actualidad
hay un espacio curricular que es el de lengua y cultura mbuya, en donde se enseñan sobre todo cuestiones asociadas a la música, al idioma, y se retoman en ocasiones particulares algunas investigaciones. Es una escuela primaria esta, que hacen los alumnos sobre la vida no sé, de las personas mayores de la comunidad, o cómo se realizan algunas prácticas vinculadas a las actividades productivas. Eso para responder un poco a Griselda, ¿era? Sí, a Griselda. Sí, acá estoy. Muchas gracias, Carla. Muy interesante. Yo soy del Instituto de Formación Docente de Bariloche, y bueno, y venimos trabajando y abordando en la formación con los y las estudiantes precisamente la perspectiva de la interculturalidad. Y bueno, hemos estado entrevistando a docentes, hemos tenido contactos, clases abiertas con docentes de escuelas interculturales bilingües de acá de la provincia de Río Negro, y me interesaba, me parece que es un punto interesante esto que destacás de la escuela, el tipo de gestión. En este caso estoy hablando de escuelas que son de gestión estatal, públicas de gestión estatal, y me parecía sumamente interesante esto que traían las relaciones entre el conocimiento de la comunidad y cómo esos conocimientos se pueden ir articulando o no. Bueno, nada, así que muchísimas gracias porque nos retroalimenta y nos sirve muchísimo para seguir pensando en la formación de nuestros docentes. Gracias a vos, Griselda, y en esto que decís hacia el final también pienso mucho pensando en cómo son un poco el día a día en esos espacios escolares, que como decía, no fue en los que mayormente transcurrí en los momentos del trabajo de campo, pero también cuántos de estos conocimientos que se van dando, ¿no? en ese estar en la escuela de docentes que no son indígenas, con docentes que son indígenas, y en una escuela que está dentro de la comunidad, cuántos otros también conocimientos se van articulando, y que por ahí, como decía, creo que Gabriela, no están institucionalizados, pero son parte de esa vida escolar, ¿no? de alguna manera. Bueno, no sé yo si era una pregunta o un comentario lo que mencionaste, María Laura, sobre la apicultura, pero aprovecho ese pie para plantear algo. Ese es, digamos, la apicultura sería otra actividad que uno podría tomar como caso, así como yo trabajo en profundidad con la mandioca. Esa es otra actividad perfectamente. De hecho, hay un investigador brasilero que tiene un trabajo muy, muy interesante sobre ese tema. Y bueno, y ahí como que uno podría hacer una lectura bastante similar, decir, bueno, ¿cómo este conocimiento social, que también se vincula, o uno podría vincularlo con las áreas disciplinares que aparecen en la escuela, uno lo podría enseñar o podría recuperarlo para pensar lo que pasa en la escuela, y se podrían plantear las mismas discusiones de buscar cuál es, digamos, las técnicas tradicionales, que por ejemplo en Misiones pueden tener más que ver con la recolección de miel, o sí, qué pasa si uno entonces enseña, digamos, a apicultura a través de los cajones, que es en general, digamos, las estrategias de intervención que tienen los organismos técnicos. Y lo que yo diría que es el desafío sería no verlas como cuestiones dicotómicas, la recolección de miel en el monte versus la apicultura de cajones, sino ver cómo hay como prácticas que se han ido poniendo en relación a lo largo del tiempo, qué consecuencias tienen una y la otra, cómo van interaccionando, y que en definitiva, digamos, son preguntas que, bueno, pueden tener muchas traducciones diferentes en las distintas áreas disciplinares de la escuela, pero que tienen que ver con el vínculo humano con el entorno, en este caso con las abejas, con las plantas de las que las abejas se alimentan, con el clima. Entonces ahí, digamos, también un poco para responder muy someramente a la pregunta que hicieron sobre las teorías decoloniales, a mí me parece que conectan en ese sentido, ¿no? En la discusión que dan dentro de estas teorías,
a la cuestión del conocimiento técnico-científico modernizador y del dominio de la naturaleza, ¿no? Pensando que hay otras formas también con las que ese conocimiento ha ocultado, ha subordinado, que están totalmente vigentes y son muy productivas para poder vincularse con el entorno de otras formas. No sé, Gaby, si vos querés comentar algo. Sí, digamos, para tomar esa pregunta, pero estaba tratando de encontrarla en el chat y no la había podido encontrar, a ver cómo estaba formulada, la relación de lo que decimos con las perspectivas decoloniales. Así que, bueno, me la voy a imaginar, pero por ahí me parece que la dimensión que dice Ana, en esa dimensión creo que estamos como en una misma sintonía, en el sentido de pensar, por un lado, la cuestión de la colonialidad como algo amplio y como algo vigente y como algo que nos atraviesa en nuestra vida y que no terminó con la supuesta descolonización o las independencias, y también el pensar la relación entre saber y poder, digamos, me parece que eso sin duda ahí estamos en una misma sintonía. De todas maneras, sabemos que las perspectivas decoloniales son un paquete de cosas muy amplias y muy diversas. Yo lo que creo es que a veces, digamos, para pensar este tipo de procesos en la particularidad que tienen las distintas dimensiones y distintas localidades, en ocasiones las perspectivas decoloniales, la polaridad sobre todo que establecen entre, bueno, saberes legítimos y populares o alternativos, y la generalidad y la polaridad me parece que no sé si son aspectos que nos permiten como atender en su particularidad la descripción puntual y particular de esas situaciones en esas localidades, ¿no? Porque hay como cierta, me parece, tendencia en algunas lecturas decoloniales a hacer afirmaciones como muy generalizadoras y muy dicotómicas. Entonces, en ese sentido, en realidad lo que uno ve es que todo no es tan generalizador y todo no es tan dicotómico, justamente que esto, en la escuela, fuera de la escuela, lo oficial y lo alternativo, digamos, son cosas que están muy, digamos, hay como muchos matices y muchas sutilezas en el medio de esa polaridad. Entonces, creo que ahí, en ese aspecto, nos distanciamos. En la relación del poder con el saber y la idea amplia de la situación colonial y la colonialidad como algo que está vigente, estamos como en la misma bolsa. Perdón, ahí Anaí hace una pregunta, tal vez Anaí había levantado la mano, creo, si quiere hacerla oralmente. Si no... Bueno, ¿se me escucha? Ahí enciendo la cámara. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por todos los comentarios. La verdad es que nos abonan mucho a quienes vamos pensando estos cruces entre educación, identidades indígenas y demás. A mí me viene resonando algo que vengo escuchando ya desde hace algún tiempo, que plantea Gabriela Novaro sobre los lugares que la escuela habilita o inhabilita, o se permite y en qué medida se permite, sobre las construcciones de identidades, ¿no? Cómo la identidad nacional se ve tensionada o interpelada por estas otras identidades que se pueden llegar a construir desde familias indígenas, desde agrupaciones indígenas. Lo digo desde un contexto particular, que es el contexto, bueno, un poco como lo mencionaba una compañera hace un rato, de Río Negro. Nuestro contexto provincial es mayoritariamente de pueblo mapuche. Nuestras escuelas están habitadas muchas veces por niños y niñas mapuches que hemos atravesado y que creo que viene a cuento traerlo, un genocidio, ¿no? En donde el decirse mapuche es ya de por sí un acto de reivindicación identitario y no es fácil ni simple poder hacerlo, ¿no? Entonces, en ese contexto particular, sigo como pensando, buscando herramientas para pensar esos lugares que la escuela, si la escuela sola puede, ¿no? Si la escuela sola puede habilitar como estos espacios, y en cuestiones muy puntuales y particulares se viene viendo desde hace varios años en Río Negro, en función del 20 de junio, el acto de la bandera y las presentaciones de Buen Ufoye, que vienen siendo como año a año cada vez más, y siempre genera como ciertas incomodidades, ciertos ruidos que
como mucho se deja hacer a las comunidades o las familias que lo proponen. Sin embargo, las escuelas no toman sobre esto una revisión o una reflexión mucho más profunda. Bueno, un poquito compartir esa inquietud y ver cómo qué otras herramientas pueden surgir allí para pensar esta situación. Muchas gracias. Sí, me parece una contribución muy pertinente, muy interesante la de Anaí. Me parece, en primer lugar, me parece interesante interpelarla también a Gabriela, que viene trabajando, bueno, como bien decís muy bien, esas temáticas y la cuestión de los nacionalismos dentro de la escuela y qué hace la escuela con, bueno, los que son concebidos en términos de alteridades y en su caso tiene un trabajo muy importante sobre qué hace con colectivos que se definen en términos más bien transnacionales, ¿no? No sé si Gabriela, si querés aportar algo en este sentido. Sí, digamos, para compartir la preocupación de Anaí, en el barrio donde nosotros trabajamos, y acá Francisco y María Laura no me van a dejar mentir, digamos, es un barrio donde uno lo camina y todo el tiempo se encuentra, digamos, no sé si todo el tiempo, pero se encuentra frecuentemente con banderas que no son la bandera argentina, ¿no? En las instituciones, en los kioscos, en los nombres de los comercios, etcétera. Bueno, el 20 de junio, cuando por lo menos, digamos, hace unos años en las escuelas, la celebración del 20 de junio, por ejemplo, se acompañaba de actividades como contar cuántas banderas argentinas había en el barrio. No había, por lo menos hasta hace un tiempo, a lo mejor esto ha sido revisado en las primarias, no ha habido como la iniciativa de pensar, bueno, que es un barrio donde la referencia a la bandera, en tanto todo lo que significa, no es a una bandera, ¿no? Entonces yo creo que ahí la cuestión es no que la escuela tenga que ser la escuela boliviana, pero que la escuela tenga que ser la escuela donde los chicos son bolivianos y son argentinos, y algunos son bolivianos y argentinos al mismo tiempo, y otros son argentinos pero en realidad de familias bolivianas, y se llaman bolivianos en muchos contextos. Entonces yo creo que la cuestión es digamos, el permiso para habilitar esa coexistencia, ¿no? Y que significa pensar las identificaciones en su multiplicidad y su complejidad. Entonces, bueno, creo que la cuestión pasa, digamos, en parte un poco por ahí, ¿no? Como pensar, habilitar esa simultaneidad de referencias, y no pensar que esa es una cosa o esa es la otra. En general los discursos, por lo menos en algunas instituciones, siguen como muy atravesados por esa idea de que, digamos, si es una cosa o si es la otra, y si el chico manifiesta el interés en referenciarse en la comunidad, es porque la comunidad es cerrada. Y si el chico no manifiesta la intención de referenciarse en la comunidad, es porque no quiere saber nada con la comunidad, ¿no? Y entonces, bueno, creo que ahí hay coexistencias que no se pueden pensar, que tiene que ver, digamos, me parece con el término este que venimos discutiendo hace millones de años y que seguiremos discutiendo, que es, bueno, pertenencia, identidad, referencia, etc. Ahí hay como persiste esta idea de identificaciones únicas, ¿no? Como que una resta a la otra, en vez de poder pensar la coexistencia. Me parece que esa es, y entiendo que con los chicos mapuches, que además están atravesados por referencias nacionales, de clase, etcétera, etcétera, es esa coexistencia a la que la escuela por ahí no termina de poder dar lugar. Si bien hay muchas cosas que también se hacen, ¿no? Creo que también hay que reconocer que hay trayectos sostenidos que van en otros sentidos y que empiezan a habilitar otras presencias, pero como mandato y como matriz me parece que eso tiene una perduración a veces sorprendente, ¿no? Bueno, la verdad que con este intercambio final no les quiero quitar las palabras a Carla y a Francisco, que organizaron este diálogo también y que fue dando lugar a tantas cosas, sobre todo de poder reconstruir trayectorias de trabajo que no fueron solamente centradas en la academia y en un proyecto de investigación, sino como fueron mostrando como un recorrido de vida vinculado, digamos, al despliegue también de una profesión y de una preocupación desde la antropología, pero que fue dando lugar a inserciones múltiples, en el caso de Gabriela y de Ana, y sobre todo fueron dando lugar a la producción de proyectos colectivos de trabajo, que en nuestro caso son centrales como referencias muy importantes para
seguir revisando esta temática de la diversidad cultural en el campo educativo, que sabemos abre muchísimas preguntas, aristas y dimensiones. A mí me quedan muchísimas cosas que me gustaría retomar de lo que dijeron, pero vamos a tener que ir cerrando este espacio. Así que solamente esa... Mira, Carla, pero entré tarde, no pude escucharle. Perdón. Esas cuestiones que me parece que fueron muy importantes en los intercambios que hubo sobre esto de pensar, ni demonizar ni romantizar, ¿no? Me parece que ahí estuvo muy, muy presente muchas de las cosas y repreguntas que nos seguimos haciendo en muchos de los campos para pensar estas cosas. Ana decía, bueno, ¿qué pasa con la discusión sobre lo auténtico? Y esta importancia de incorporar prácticas, referencias, conocimientos en la escuela, teniendo en cuenta que son siempre prácticas y conocimientos en transformación. Y al mismo tiempo, Gabriela decía, tener mucho cuidado sobre cuando se incorporan ciertas prácticas, ciertos conocimientos en la escuela, si desatendemos los sentidos y los significados que tienen en distintos espacios, ¿no? Y me parece que estas son algunas referencias interesantes y provocadoras para muchos de nosotros para seguir pensando en nuestros campos. En lo personal yo me despido y agradezco a todos esta participación, sobre todo, bueno, les agradezco a Ana y a Gabriela que siempre están dispuestas a acompañarnos, y centralmente a Carla y a Francisco que armaron este espacio y que además pusieron centralmente a disposición de todos los participantes sus propios proyectos, ¿no? Empezaron a contarnos de qué va esas producciones que están siendo escritas y que van a ser para todos muy importantes también en las discusiones que se vendrán. Si alguien quiere decir algo, alguna palabra de cierre, tiene que ser ya porque nos van a correr del espacio porque vienen otras actividades en esta semana de UNIPE virtual. No, bueno, solo agradecer nuevamente el espacio y celebrar esto, la presencia de todos y todos los que están escuchando para seguir pensando entre todos, cada uno desde sus lugares puntuales y de conocimiento situado, como dice muy bien María Laura, todos estos temas que nos atraviesan tanto, ¿no? Nada más, así que gracias. Bueno, por mi parte también sumarme a los agradecimientos, Ana y Gabriela, la verdad que también compartir este espacio también con ustedes y con todos los que estuvieron acá presentes, creo que estuvo muy, muy bueno, y eso, que nos hayan compartido todo ese recorrido y todas estas nuevas reflexiones que no dejan de abrir preguntas y cuestiones para seguir pensando conjuntamente y cada vez con más personas, como vamos viendo que propone un espacio como el de hoy, el de encuentro de hoy. Así que bueno, eso, muchísimas gracias a todos los que comentaron, agradecieron, participaron, se conectaron, y a Lali por coordinar, y bueno, Fran también. Mucho ruido por acá por pensar esta actividad de manera conjunta. Gracias. Bueno, nos despedimos hasta la próxima actividad. Solo me olvidé de decir algo. Siguen las actividades del espacio del área de antropología. Mañana tenemos una actividad a las 3 de la tarde y el viernes también. Mañana para pensar, digamos, la interculturalidad o la educación en las ciudades, y tenemos también distintas participaciones desde gente del Ministerio de Educación y también referentes como Cristina Marín y nuestras colegas también de la licenciatura, y el viernes también para seguir pensando la perspectiva y los derechos humanos en la formación docente con Mariano Nagui, Alexis Papacián y también nuestras compañeras de la licenciatura. Adiós.